Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Los científicos afirman que el Sol empezó a brillar hace unos 5.000 millones de años y que la vida en la Tierra surgió hace 3.500. Las plantas con flores aparecieron hace 35 millones de años y con ellas se asomaron muchos de los mamíferos actuales, incluyendo los primeros primates, los monos, los simios. Los primates vivían cómodamente en los árboles, casi sin predadores, y se alimentaban de frutas que abundaban. La buena vida los llevó a la superpoblación y por eso a una era de conflicto y hostilidades entre ellos. Muchos primates se vieron obligados a abandonar su vida en los bosques y emigraron a las llanuras y a las praderas, donde las hierbas que no sabían digerir y la caza, para la que no tenían herramientas, eran la fuente de alimentación. Esto obligó a aquellos grupos de primates migrantes a cambiar y evolucionar para sobrevivir. Dicen que ante la falta de árboles, los primates mejor dotados se empezaron a parar para tener contacto visual con sus compañeros. Por estas y por otras, el mundo empezó a ser testigo de la aparición de las primeras especies que nos llevarían a lo que conocemos hoy como el hombre, la especie humana. Pasaron los glaciares, vivieron escasez, aprendieron a manejar el fuego para no morir de frío, aunque los inviernos eran devastadores. Se mataban unos a otros y fueron apareciendo cada vez más predadores y amenazas que les obligaron a aprender a defenderse, a negociar, a conceder y a evolucionar para sobrevivir. Las fuerzas de la naturaleza fueron siempre superiores e implacables, como hasta hoy. Estas hacen y deshacen lo que toca con la vida y el planeta. Después de muchas vueltas y sobresaltos, hace 25.000 años, el Homo sapiens se convirtió en la especie humana sobre la Tierra. Si hacemos las sumas y las restas de lo que lleva la historia de la humanidad, y a pesar de cualquier cosa, el saldo es muy positivo y la evolución ha sido extraordinaria. Desde la expectativa de vida hasta la forma en que nos curamos, las opciones que tenemos para aprender, las alternativas con las que contamos para producir y el desarrollo de la tecnología en esta era exponencial en que vivimos son claros ejemplos de que la especie humana ha evolucionado y está siempre en constante evolución. Las quejas y los quebrantos vienen de la política y de las malas prácticas con que muchos países nos gobernamos. No cabe duda de que es en la política y desde la política donde muchos primates, gorilas primitivos que no evolucionaron, se esconden y hacen de las suyas. Condenan a naciones enteras a la pobreza y al subdesarrollo. Solo hay que ver la ofensiva y vergonzosa actuación de los dictadores de La Habana y Caracas en la cumbre latinoamericana hace unos días, el ridículo que hicieron su primitivo anfitrión y sus comparsas. Solo hay que ver los dramas, las desgracias y los dolores que sufren los países mal gobernados a causa de los pueblos que se dejan. En estos días de bicentenario, para celebrar un momento de la historia, mas no del presente, porque quienes estamos hoy queremos y sabemos que podemos estar mejor, pensamos y soñamos que para el tricentenario, dentro de 100 años, habremos construido y consolidado las naciones modernas, desarrolladas, libres y republicanas que anhelamos. La historia de la humanidad confirma que con el paso de los siglos, el mundo y sus habitantes evolucionan y mejoran. El problema es hoy, ¿qué hacemos con este presente que es nuestro y que está lleno de incertidumbre y desesperanza, lleno de misiones que parecen imposibles y con demasiados antropoides primitivos, nocivos y destructores, con demasiado poder?
La respuesta está en cada uno de nosotros, en nuestra voluntad, compromiso y corazón para luchar por el cambio y la evolución. La clave está en la política, en la democracia republicana, en el respeto a la ley y en la libertad. El mundo en que vivimos hoy es resultado de rápidos cambios que tuvieron lugar en los años posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, liderado por Estados Unidos y sus aliados, se construyó un orden internacional alrededor de ciertas ideas clave: el libre comercio, la cooperación en materia de seguridad, el multilateralismo, la promoción de la democracia y el liderazgo de los Estados Unidos. Europa consiguió superar una historia llena de conflictos y poco a poco consolidó la integración regional hasta llegar a la Unión Europea como la conocemos en nuestros días. Alemania y Japón se reconstruyeron y se abrazaron los valores de este orden internacional. Y con la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, el orden liberal parecía expandirse alrededor del mundo. En pleno siglo XXI, China se integraba a la Organización Mundial del Comercio y esto trajo aún más optimismo. Pese a que el mundo bajo este esquema comenzó el siglo XXI con más prosperidad, mejores indicadores de salud, menos hambre y menos pobreza, el sistema entró en crisis en buena parte por dos factores. Primero, por un sector de la clase trabajadora de los países desarrollados, que percibe que sus condiciones laborales han empeorado como consecuencia de la globalización, que se ha llevado sus trabajos a sitios que ofrecen mano de obra más barata. Por otra parte, porque las crecientes olas migratorias que han recibido los países ricos les han hecho cuestionar la identidad nacional que tradicionalmente conocían. Esto ha abierto la puerta a líderes populistas como Viktor Orbán en Hungría, en los casos más extremos, y en parte explica la inesperada victoria del Brexit en el 2016, que asestó un golpe mortal a la Unión Europea. La elección de Donald Trump en 2016 hizo tambalear el orden liberal internacional, porque Trump cuestionó abiertamente el rol de los Estados Unidos como líder y promotor del sistema. Pero hay amenazas externas. China ha alcanzado unos niveles de crecimiento económico que le han permitido sacar de la pobreza a 745 millones de personas en los últimos 30 años. Pero este crecimiento económico también ha venido acompañado de una importante influencia geopolítica. Inicialmente, China parecía tener una fuerte presencia en Asia-Pacífico y Central, pero con el paso del tiempo ha incrementado su influencia a África y a buena parte de América Latina. Sin embargo, China, con su modelo de partido único, es una amenaza existencial para el orden liberal internacional. En 2020, mientras la pandemia capturaba la atención del mundo, China aplastó a la oposición en Hong Kong e impuso su férreo control sobre la isla, silenciando rápidamente a todas las voces críticas. Pese a que Hong Kong es el centro financiero de Asia, este movimiento no implicó una fuga de capitales, y de hecho Hong Kong ha visto un boom financiero en los últimos meses. China ya representa el 18% del Producto Interno Bruto Mundial, y eso hace que la interdependencia comercial con este país sea cada vez mayor. A lo anterior debemos sumar el fracaso de la OTAN en contener la invasión rusa a Crimea y las acusaciones de intromisión rusa en las elecciones de los Estados Unidos y sobre las recientes noticias de injerencia rusa en el conflicto en Cataluña. El orden liberal internacional, y por lo tanto los valores de la democracia, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y el libre comercio están en peligro. ¿Qué pueden hacer las potencias europeas y Estados Unidos para recuperar la confianza del público? ¿Cómo rediseñar el actual sistema para responder a las demandas ciudadanas y rescatar los valores occidentales?
¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy vamos a tener una conversación con dos invitados de lujo. Nos acompañan hoy Eduardo Fernández Dueña desde Madrid. Él es analista y profesor universitario. Y desde Ciudad de Guatemala, Jesús María Alvarado, abogado y profesor universitario. Ambos bienvenidos a Razón de Estado y muchas gracias por darnos un rato de su tiempo. Hoy vamos a hacer una conversación un poco más general, un poco más global, para reflexionar un poco en torno a cómo está el mundo hoy, cómo están las fuerzas del mundo, particularmente porque hay muchísimos debates en la actualidad respecto del futuro de lo que algunos llaman, ¿sí? Ya me dirán ustedes, el orden social liberal. Digamos, es ese conjunto de valores del liberalismo, la democracia, que de alguna forma fueron la base del orden mundial de Occidente, por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial. Vemos hoy a una China cada vez más influyente, ¿no? Pujante económicamente, creciendo y también con influencia geopolítica en África, también con influencia geopolítica en América del Sur. Entonces, para empezar esta conversación, Edu, prácticamente hoy se está planteando algo así como una nueva Guerra Fría, ¿no? Es decir, entre el modelo de democracia liberal que de alguna forma ha defendido tradicionalmente Occidente y el modelo chino, ¿no? Que de alguna forma tiene otras características, ¿no? Es una economía muy pujante, un capitalismo muy particular, pero que no cree en el sistema democrático, evidentemente, es un sistema de partido único. Entonces, algunos están planteando que hay algo así como una nueva Guerra Fría, ¿no? Como que China es el modelo en competencia con lo que tradicionalmente ha defendido Occidente. ¿Cuál es tu visión general sobre este planteamiento? Bueno, pues en primer lugar agradecer a Razón de Estado la oportunidad de estar aquí. Te hago llegar los saludos, Edgar, que siempre es un gusto hablar contigo y por supuesto compartir mesa con Jesús María Alvarado, del que siempre aprendo y con el que siempre disfruto charlando sobre varios temas, ¿no? Efectivamente, la democracia liberal está pasando por una crisis a nivel global, ¿no? Y eso se viene viendo, se ha diagnosticado, creo yo, desde hace aproximadamente 15 años, ¿no? Ha surgido un sinfín de literatura que Jesús conoce bien, que todos los aquí presentes conocemos bien, Steven Levitsky, Yasha Monk, Roberto Stefan Foa, con varios artículos denunciando la crisis de la democracia liberal. Y claro, esa crisis de la democracia liberal, que en esencia es una crisis de legitimidad vinculada a problemas de desempeño de la democracia liberal, o sea, ha perdido legitimidad porque ha sido incapaz de resolver la crisis económica, ha sido incapaz de subir las rentas, digamos, de la gente, de generar oportunidades, ha sufrido escándalos de corrupción, ha abierto una ventana de oportunidad para que nuevos modelos entren en juego, ¿no? Y uno de esos modelos, pues efectivamente, como decías, es el modelo chino, ¿no? China es una potencia económica, es una potencia militar y definitivamente es una potencia comercial. O sea, quiere tener espacio en este mundo, ¿no? Dicho esto, el modelo chino, exportar el modelo chino, desde mi punto de vista es complicado. No digo que no se quiera exportar. También desde hace años se observaba en YouTube, por ejemplo, conferencias del politólogo chino Eric Lui en Edimburgo defendiendo a la dictadura china y su organización administrativa y su tecnocracia y tal. Pero yo creo que en determinados países de Occidente y en países que sufren democracias electorales o autoritarismos competitivos, importar el modelo chino es en sí mismo complicado. Y creo que la propia China no desea exportar. Lo que desea China es hacer negocios, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí estamos pasando por un momento de incertidumbre. Sí hay un enfrentamiento entre ese orden, hay una tensión existente en este momento porque el orden liberal está en crisis, hay alternativas a ese orden liberal, pero todavía va a tener tiempo para que esas alternativas se consoliden, ¿no? Principalmente porque China, que quizás es la mayor potencia alternativa a ese orden liberal, desde mi punto de vista no tiene interés en exportar el modelo, tiene interés en hacer de negocios, ganar dinero, y eso es un problema también porque no tiene escrúpulos.
quien quiera hacer negocios con quien haga falta, donde haga falta, y sin necesidad de respeto pues, a derechos humanos, al Estado de Derecho y a las libertades civiles de las personas, etc., ¿no? Ese es el gran peligro que encontramos en este momento desde mi punto de vista. Ahora, Jesús María, digamos, parto de esta idea que plantea Eduardo, ¿no? Porque si vemos que precisamente el modelo chino no es que se exporte y no es como que se esté trasplantando desde un lugar a otro, lo cierto es que la actitud china de alguna forma legitima o relaja de alguna forma esas exigencias, ¿no? De respeto a derechos humanos, al Estado de Derecho. Y entonces, pues muchos líderes autoritarios se frotan las manos y dicen, bueno, ¿para qué respetar el orden liberal si de todas formas, mira, a China le va muy bien? Ahí están los Víctor Orbán en Europa, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto también, aunque no esté exportando el modelo, no ayuda a debilitar mucho la defensa del orden social liberal del que hablamos, Jesús María? Sí, bueno, muchas gracias, Edgar, por la invitación. Un placer estar aquí con Edu, del cual también siempre aprendo. Yo lo que diría es como complementario a lo que decía Edu, porque sustancialmente estoy de acuerdo. Y a partir de tu pregunta, Edgar, lo dividiría como en dos momentos, ¿no? La parte económica de China, yo creo que en cierta forma es el resultado de un modelo de éxito que aplicó Occidente por mucho tiempo. Es decir, los chinos están leyendo más a nuestros pensadores occidentales y las experiencias occidentales que nosotros a ellos. Mark Leland, famoso profesor de Princeton hace mucho tiempo, publicó ese famoso texto diciendo, leyendo a Strauss en Pekín, perplejo del interés que tenían los chinos por toda la filosofía, economía, moral occidental, y nosotros de China no sabemos absolutamente nada, salvo los ecos del éxito económico. Pero por otra parte, y ese éxito económico tiene una paradoja, que es una economía arrolladoramente exitosa en los últimos 30 años, y el otro país que teníamos como referente, la gran potencia económica que son los Estados Unidos, vive una especie de procesos de crisis, ya políticas, ya económicas, ya morales, y bueno, y hay una especie como de pánico de los propios Estados Unidos, haciendo una especie como de analogía con una comiquita que ve constantemente mi hijo de La Tortuga y la Liebre, ¿sí o no? En el cual pareciera China más bien ser la tortuga, ¿no? Y la liebre, Estados Unidos, durmiéndose, y la China va avanzando, ¿no? Ahora, eso tiene un efecto en lo que tú decías. China ha ido expandiéndose, no necesariamente tratando de exportar su modelo, pero una especie como de neocolonialismo en América Latina, en Asia, etcétera, expandiendo su ruta de seda. Y el correlato de lo que ha pasado eso es que a nivel institucional se han debilitado algunas instituciones y organizaciones básicas de Occidente. La OEA es un cascarón vacío, lo que es el sistema de la ONU prácticamente preso de los poderes de veto de estas ahora nuevas potencias, China, Rusia, etcétera. Entonces el correlato de eso es lo que tú decías, muy bien, o sea, buena parte de los autócratas latinoamericanos dicen, bueno, pero si nos van a sancionar por violaciones de derechos humanos o por incumplimiento de la Carta Democrática Interamericana, corremos a la protección de China y de Rusia, o corremos a una especie de convenio con Turquía, Erdogan, Irán y todo lo demás. Yo creo que eso lo inició con malignidad Hugo Chávez, con su política exterior de Ahmadinejad, Saddam Hussein y compañía, y ahora lo que estamos viviendo es el resultado de esto, ¿no? Ahora, hay un tema... dale, por favor, no, por favor, por favor. No, hay un tema que me parece muy interesante de lo que ha comentado Jesús, que tiene que ver también con la actitud de las propias instituciones de ese orden liberal, ¿no? Por ejemplo, el pasado 2 de agosto, el Fondo Monetario Internacional inyectó más de 380 millones de dólares a la dictadura nicaragüense. Entonces, ¿cómo hacemos eso, no? O sea, esto además publicado el 23 de agosto de este año por el propio Banco Central de Nicaragua. O sea, las propias instituciones de ese orden liberal no parecen comprometidas con la defensa del orden liberal, ¿no? Entonces, creo que en un primer término tenemos que todos aquellos que creemos en la libertad, en la democracia, en el Estado de Derecho, tenemos que adquirir compromisos, ¿no? O sea, lo que no puede ser aceptable ni aceptado, porque además no salió en la prensa ni fue reconocido por otros países,
es que una institución internacional oxigene a una dictadura con inyecciones de liquidez, además justificándolas con base en la lucha contra la pandemia, cuando todos sabemos que esos 380 y pico millones de dólares no van a ser dedicados a la lucha de la pandemia, van a ser dedicados a la supervivencia del régimen Ortega Murillo. Entonces, claro, también ya no es solo una cuestión de una amenaza exterior o exógena al orden liberal, es que desde el propio orden liberal hay una crisis de identidad, hay una crisis de confianza. No hay posiciones claras contra los autoritarismos, no hay posiciones claras contra los enemigos de la libertad, de la democracia y del Estado de Derecho, y parece que les sale gratis. A Nicolás Maduro le sale gratis reprimir a su población, a Ortega le sale gratis reprimir a su población. Pues eso es un reto que tenemos todos aquellos que defendemos las ideas liberales, ¿no? Y ahora, en ese sentido, desde lo interno, Jesús María, te pregunto a ti, lo que vimos en la CELAC hace unos días fue pues un dardo a la OEA, diciendo la OEA no sirve para nada, pero no parece ser que la alternativa que ellos estén planteando sea una entidad multilateral garante de los derechos humanos y las libertades, sino que parece decir, bueno, desembaracémonos de la OEA y creemos nuestra CELAC y que cada quien haga lo que se le dé la gana en su patio. Eso también es un retroceso grande. ¿Y la OEA qué? ¿Dónde queda? Tampoco parece que es capaz de rendir esos frutos que prometía, ¿no? No ha hecho nada con Nicaragua, no se diga con Venezuela. ¿Qué peligro también hay de que esos nuevos experimentos fortalezcan esos regímenes autoritarios en nuestra región? Bueno, es que ese es un punto súper importante y delicado el que planteas, y es en línea de lo que veníamos hablando. La CELAC es la manifestación de la burla a todas las instituciones, ya no solo nacionales, sino internacionales. O sea, si algo es verdad que podemos hacer críticas al sistema internacional, es verdad que podemos hacer críticas al funcionamiento de la OEA, es verdad que podemos hacer críticas al funcionamiento de la ONU, pero yo creo que la salida no es desmantelar todo eso. La salida debería ser construir y mejorar algunos de estos logros, porque si lo que hacemos es destruir ese sistema, no vamos a tener una alternativa. Y especialmente en los sectores liberales hay un problema, porque si en verdad estamos conscientes de que hay una crisis internacional de la democracia liberal, como bien decía Edu, de las instituciones liberales, la pregunta ya no es decir cuáles son las manifestaciones de la crisis, la pregunta es cómo se mantienen todavía, pese a la crisis, algunas de esas instituciones liberales. Esa es la pregunta que yo me hago, porque frente a la decadencia que hay, es evidente que el desarrollo va a ser implosionar esas instituciones sin tener una alternativa. Entonces, por ejemplo, la CELAC es una manifestación. Maduro tiene casi una recompensa por los Estados Unidos. Es verdad que eso sería una especie de política internacional que pudiéramos discutir, pero va impunemente a México. Invitan impunemente a Díaz-Canel, que hace poco veíamos la represión en Cuba. Algunos países verdaderamente después del Grupo de Lima, prácticamente el Grupo de Lima implosionó. Y la región va hacia una situación que es de más conflictividad. Y si el sistema internacional, con eso termino, lo que pretende, uno de sus grandes principios es la paz, bueno, eso es lo que está ahí ahorita en cuestionamiento, porque aquí no tenemos paz, tenemos crisis migratoria, declive del Estado de Derecho, pérdida de la democracia, colonialismo de China, crisis económica, y para ustedes contar. Y frente a eso, como dice Edu, toma esa frase, todo sale gratis, porque no hay un precio a pagar en las violaciones, lo que resulta en impunidad, ¿no? Ahora me voy al otro lado del Atlántico, Edu, porque también hay que decir que Unión Europea tampoco pasa su mejor momento, ¿no? Al margen del Brexit y demás, te pregunto un poco bueno, Europa que defiende sobre el papel los derechos humanos y el Estado de Derecho, con China muy blando, ¿no? Y Alemania, que es como el gran actor, precisamente agacha un poco la cabeza porque le exporta mucho a China, ¿no? Y ahora hay un relevo importante en Alemania. ¿Tú ves que vaya a cambiar la posición alemana? Porque parece ser que solo Estados Unidos presiona a ser un poco más duros con China, pero Europa como que no termina de decidirse. ¿La elección alemana va a cambiar en algo este panorama? Sí, no, es un tema muy interesante. La Unión Europea, bueno, hay que ver que, o sea, hablábamos de decadencia del orden liberal. La Unión Europea es una de las grandes expresiones de la decadencia de la Unión Europea, de la decadencia del orden liberal, ¿no? Aún así, sigue siendo un mercado integrado muy potente, ese es su mayor atractivo y esa es su moneda de negociación, ¿no? La actitud frente a China, efectivamente, como bien dices, fue blanda por lo menos hasta diciembre del año pasado.
Hasta diciembre del año pasado, el Parlamento Europeo negoció unas condiciones muy favorables para China en un acuerdo de cooperación y diálogo comercial, como siempre, pero ese acuerdo fue revisado, y ese acuerdo a día de hoy está paralizado. O sea, creo que las fuerzas al interior del Parlamento Europeo contrarias a China no han dejado de crecer. Dicho esto, China tiene mucha capacidad de presión dentro del sistema político europeo. Algunas fuentes hablan de que China tiene en nómina más o menos a lobistas para presionar a 100, 150 eurodiputados europeos, ¿no? Porque se puede hacer lobby en la Unión Europea. Entonces, claro que China está jugando el juego, pero creo que la conciencia sobre los potenciales riesgos que tiene dejar entrar a China, por ejemplo, en la cuestión del 5G, en la cuestión de determinados puertos e infraestructuras estratégicas, gestión de puertos y aeropuertos en Europa, que antes se negociaba con tranquilidad, ahora parece que ya se negocia con más calma, y revisando cada uno de los puntos. Y sospecho que Alemania es parte del cambio. O sea, Alemania es la gran potencia económica de la región y es de los actores que de forma suave, pausada, precisamente por lo que señalabas tú, Edgar, que son las exportaciones europeas a China, está cada día más, muestra recelo frente a China, ¿no? Muestra desconfianza frente a China. Eso no significa que China no tenga aliados en la Unión Europea. Pero sus mayores aliados en Europa están fuera de la Unión Europea. O sea, el mayor aliado puede ser Serbia, por ejemplo, países que están en el entorno europeo pero fuera de la Unión Europea. Veremos cómo se resuelve. Yo creo que la posición contra China se va a endurecer a lo largo del tiempo, porque al final, al interior del Parlamento Europeo, observo que cada día más las fuerzas de derecha y centro-derecha están adquiriendo conciencia e incluso ganando adeptos del otro lado, también críticos con China. Bueno, sin duda estaremos muy pendientes de lo que pasa en Alemania porque va a ser importante para la Unión Europea. Con ustedes siempre no nos alcanza el tiempo, nunca, para discutir estos temas, pero yo quiero agradecerles tanto a Eduardo Fernández como a Jesús María Alvarado por esta interesante conversación. Ya no nos queda más tiempo, así que despido la entrevista, pero continuamos en Razón de Estado. Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre la crisis en el comercio mundial y cómo nos podría afectar a nosotros aquí en Guatemala. Para ello contamos con 3 invitados. El licenciado Enrique Lax, exministro de Economía y director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebida. El doctor Olaf Diermark, economista y director del CADEP de la UFM, y el licenciado José Chávez, analista económico de Agexport. A los 3, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Licenciado Lax, quisiera iniciar con usted. ¿Cómo entender esta crisis que está viviendo el comercio mundial por lo que se ha llamado la crisis de los contenedores? ¿Qué efectos podría tener para Guatemala, para los consumidores guatemaltecos? Muchas gracias por la invitación. Sí, voy a empezar sobre todo sobre la canasta básica y la canasta de paquetes de alimentos y algunos otros productos que están asociados a esta industria importante, pero a otras industrias. Indiscutiblemente la crisis es de contenedores y barcos. Es una crisis bastante concentrada en transporte marítimo, en rutas que son principalmente los destinos de exportación o más bien las que proveen de insumos a la industria y a las actividades económicas. Cuando tenemos crecimiento de esos precios, primer factor, que superan el 600%, el 300%, eso automáticamente se tiene que trasladar a las operaciones en el mercado local. ¿En qué medida? Pues en la medida de cada sector, de cada actividad, de cada insumo. Pero también no solamente ese es el factor que está generando la gran preocupación. Hoy día es la primera preocupación de todos los CEO a nivel global. El otro es las rutas que se atrasan, la escasez que se genera, el rompimiento de inventarios, ya sea por los productos que exportamos o sobre todo los insumos que traemos. Esa parte es una de las más complicadas, porque lo peor que le puede pasar al mercado, a un productor o a un importador que va luego a vender los productos, es no tener que vender
y el consumidor no tener acceso a esos productos. Es más que complejo, es más que preocupante la situación que se está dando en el transporte marítimo, principalmente se ha enfocado ahí. A raíz de que nosotros estamos en América y los productores exportan y nos abastecemos principalmente de esta región, pues el transporte terrestre suple mucho de esa necesidad. Y entonces nuestra presión es bastante menor, pero no obstante existe porque también tenemos mucho tráfico y muchos productos de tráfico marítimo. Ahora, licenciado Chávez, ¿el sector exportador cómo se ha visto afectado? ¿Han percibido el mismo incremento en precios de transporte como lo que mencionaba el licenciado Lax? Sí, y lo hemos percibido más que todo en dos vías, ¿verdad? Recuérdense que para producir nacionalmente se necesita también importar insumos, ¿verdad? Entonces, lo vemos desde la parte como nosotros importadores para producir y de la parte como exportadores en nuestro precio final, pues se ve reflejado, ¿verdad? Como mencionaba bien el licenciado Lax, pues obviamente incrementos ya de 2 cifras, algunos de 3 cifras, pues se tienen que trasladar al mercado donde uno se dirija, ¿verdad? En este caso, cuando nos dirigimos al mercado internacional, es un poco más complicado trasladar el precio que en el mercado local, porque obviamente la competencia es mucho más dura a nivel internacional. Nosotros por centavos competimos en los anaqueles y pues lo único bueno que tenemos de toda esta situación es que Guatemala no es la única que está sufriendo de este problema de las rutas comerciales y el incremento de tarifas en contenedores, en fletes. Lo está sufriendo todo el mundo, ¿verdad? Obviamente, dependiendo de las condiciones competitivas de cada uno de los países, pues unos más que otros, pero realmente sí hemos tenido dificultades en mantener nuestros precios porque realmente no es insostenible tener incrementos de hasta 2 dígitos. Ahora, doctor Dirmac, además de la crisis de los contenedores, se está experimentando otro fenómeno y es la crisis de los chips. O los semiconductores. ¿Qué está pasando en ese mercado y cómo podríamos experimentar efectos también en Guatemala? Pues efectivamente ha habido un faltante enorme ya desde hace bastante tiempo en semiconductores y por eso chips se han encarecido todo tipo de equipo que requiere esos chips, como por ejemplo computadoras, y esto incluso ha llevado a sectores donde uno no los espera en primera instancia. Para dar un ejemplo, tenemos que recordar, por ejemplo, que los automóviles requieren de estos mismos chips y si no hay chips disponibles, bueno, los precios de ellos disparan, por lo cual los productores, en este caso automóviles, tienen grandes problemas en, conseguir la materia prima o los chips para ponerlos en los automóviles y 2, están siendo enfrentados con un aumento en los costos de ellos. Esto curiosamente ha llevado, por ejemplo, el sector de automóviles que las empresas están reduciendo su producción o sus niveles de producción en la actualidad simplemente por el faltante de estos mismos chips. Y entonces a mí siempre me interesan las consecuencias no tan visibles o tan bastante indirectas. Incluso vemos impactos ya en el mercado de carros de segunda mano en Estados Unidos, donde los precios ya han subido bastante. Esto obviamente ha beneficiado a algunas empresas que producen justamente estos chips, como por ejemplo ASML en Holanda, que es uno de los productores más grandes de estos chips. Sin embargo, no han podido escalar la producción para reducir este faltante en el mercado y estos problemas que tienen entonces los productores de diferentes bienes que usan estos chips, y va a conllevar no solo a un incremento en costos, por ejemplo, en los automóviles, pero también una reducción de la producción que puede tener otras consecuencias secundarias. Licenciado Lax, ¿hasta dónde podría escalar esta crisis? Vemos que se han incrementado los costos pues, para el transporte marítimo, pero además hay escasez de barcos. Si lo unimos al tema de los chips, ¿cuánto tiempo más va a durar esta crisis y hasta dónde podrían incrementarse los precios en Guatemala? Estamos en una severa crisis de importación vía marítima desde agosto de este año, ya que nos acercamos al momento, a la estacionalidad más importante de fin de año. Y eso está generando una presión enorme sobre muchos de los insumos y productos terminados que son demandados particularmente de Asia y un poco de Europa.
de Sudamérica para nosotros en menor escala. Entonces sí estamos ante una crisis que no se va a solventar de aquí a fin de año, y lo que vamos a ver es escasez de muchos productos, o vamos a ver que los productos van a incrementar los precios sustancialmente en algunos rubros. Y eso es lo que nos espera de aquí a fin de año, y en enero, febrero vamos a conocer todavía problemas de abastecimiento y de precios de esto. Eso tiene que acompañarse también con los precios del petróleo, los barcos y el transporte en general, y ahí sí tengo que incluir a los transportes terrestres, que es el que más dependemos nosotros en Guatemala para movilizar la carga de cualquier destino y origen. Sí va a impactar porque el precio de la gasolina ya está repuntando por estas crisis que estamos viendo justamente de abastecimientos, y que la OPEP ha cerrado un poco el chorro. Entonces sí tenemos una conjunción de elementos que va a hacer que el mercado empiece a sufrir escasez y precios. Y esto es una combinación que para un país como Guatemala, que tiene poca demanda por su tamaño y por la capacidad adquisitiva de la población, tiene poca demanda, entonces transportar y traer pocas cantidades a esta región, a Guatemala o a la región centroamericana, siempre ha sido un poquito más oneroso que el resto de los mercados más grandes como Estados Unidos o los países de Asia. No vemos en el corto plazo a las fábricas tomando la delantera para tener suficiente oferta. Y eso es el tema de chips. A pesar que hay grandes inversiones en curso, por ejemplo, los 17,000 millones de dólares que Samsung va a instalar en Estados Unidos para fabricar chips, o los de Taiwán, o precisamente las expectativas en Europa para movernos hacia chips y movernos a otros insumos, esto ya está atrasado en el pedaleo de la bicicleta que tiene que caminar. Ahora, doctor Dirmac, la recuperación de la economía mundial y de la economía guatemalteca pues ha sorprendido, ha venido muy bien de hecho. ¿Podría verse afectada esa recuperación económica, sobre todo por lo que menciona el licenciado Lax, de que pues, nos acercamos a fin de año? Este último trimestre es muy importante para la economía de Guatemala, que es una economía de consumo. ¿Podríamos hasta regresar incluso a una caída del PIB en este trimestre, o no llegaríamos a esos extremos? Sí, lo puedo vincular a dos temas, ¿no? El primer tema es obviamente este auge en la economía guatemalteca, impulsada en parte por un auge en la construcción que es enorme. Yo he visto los datos de importación de varios insumos como, de este hierro, pero también otros productos como muebles, o muebles en particular, cerámica, y en esos datos vemos incrementos de 30-40%, no comparado al año pandémico, sino al año antes de la pandemia. Y además lo vemos lo mismo con las remesas, que están en un auge increíble, que es realmente difícil explicar, aunque creo que va muy de mano con la inflación fiscal que se está generando en Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos el año pasado, bajo Trump, llegó a un 15% del Producto Interno Bruto como déficit fiscal, que es brutal, y lo van a repetir este mismo año. Otra vez 15% de endeudamiento, déficit fiscal como porcentaje del Producto Interno Bruto. Es decir, endeudamiento sin precedentes, no solo en tiempos de paz, pero ya tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Lo podemos tratar luego al faltante que están sufriendo algunos productores, y muchos productores chinos ya están, de hecho, advirtiendo que no van a haber los mismos niveles de producción que en épocas navideñas pasadas. Es decir, vamos a tener problemas con disponibilidad de productos típicamente electrónicos, que son típicamente también los regalos en esas fiestas navideñas, y efectivamente no va a haber la misma cantidad que lo usual. Esto es interesante porque vemos estos dos efectos, una reducción de producción y además vemos una inflación fiscal, pero con una menor base de productos, menor cantidad de productos. Entonces, al final, el hecho de que en los próximos meses no solo pueden incrementar los precios de los contenedores, de los chips, del transporte marítimo, como bien dijo el licenciado Lax, pues podemos apreciar la inflación probablemente en muchas otras áreas, y esto puede afectar claramente la época más importante en el mercado, como dijiste, Paul, el mercado de consumo, del cual depende muchísimo la economía guatemalteca. Entonces yo creo que vamos a enfrentar unos meses
probablemente bastante complicados, y también vamos a ver cómo va a reaccionar la economía estadounidense a quitar estos estímulos fiscales que se han realizado en los últimos meses y obviamente el último año y medio, porque más o menos este es el momento donde ya no vamos a percibir las consecuencias del gasto público de Estados Unidos sin precedentes a través de sus programas sociales y de ayuda estatal. Esos programas se están terminando y queda por ver cómo reacciona la economía estadounidense. Puede ser perfectamente que es un paciente en condiciones graves y le estamos quitando el oxígeno al paciente en ese sentido, por lo cual los próximos meses podríamos tal vez ya empezar a ver parte de las consecuencias que esto conlleva. Ahora, licenciado Chávez, estas son condiciones internacionales, pero la pregunta es, ¿puede hacerse algo en Guatemala para tratar de minimizar el impacto de esas condiciones internacionales que podrían ser mucho más adversas en los próximos meses? ¿Hay algo que se pueda hacer desde el gobierno, por ejemplo? Bueno, realmente para la gran parte del problema no se puede hacer mucho porque son condiciones internacionales y vienen de mercados inherentes al país, ¿verdad? O sea, no podemos hacer mucho en temas de transporte ni en temas energéticos, mucho menos en chips, pero sí podemos hacer algunas cosas internas que podrían, digamos, de alguna forma disminuir el impacto que esto nos está causando. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos puertos mucho más competitivos, como puertos de algunos vecinos, como por ejemplo Costa Rica, que tienen calados más profundos que 17 metros, podríamos traer buques mucho más grandes, con tarifas mucho más cómodas, por ejemplo, de 25,000 teus, para que nosotros pudiéramos tener una economía a escala mucho más diferente a lo que nosotros ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Bien lo mencionaba el licenciado Lax, que las rutas comerciales como la de Guatemala son un poco más caras que otras rutas mucho más grandes como Estados Unidos, pero también tiene todo que ver el tema de la infraestructura portuaria que tengan los países, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos tener la capacidad de atraer buques con más teus, pues obviamente las tarifas que nosotros podamos tener, tanto para la importación como para la exportación, pues van a ser un poco más bajas a lo que podrían ser si nosotros no tomáramos algún tipo de decisión para mejorar la competitividad del país, ¿verdad? En temas de infraestructura. En el otro tipo de temas, pues ya lo mencionaba, son temas bastante internacionales, ajenos al motor económico, monetario de Guatemala, pero básicamente cuando el país se enfoca en productividad y en competitividad, pues sí podríamos mermar de alguna forma ese impacto que tiene hoy la macroeconomía internacional. Licenciado Lax, la misma pregunta para usted. ¿Hay algo que se pueda hacer localmente? Pensemos en que los precios comienzan a incrementarse de una forma significativa en los próximos meses. ¿Debería de actuar el Banco Central, por ejemplo? Sí, claro, ya empiezan a haber algunas medidas de corte macroeconómico que tendríamos que empezar a ver, y también algunas medidas de negociaciones internacionales a través de pues, compras consolidadas. Es decir, y por supuesto que lo que dice José Chávez es muy correcto, pero eso se resuelve en largo plazo y la crisis es ahora. O sea, nosotros nos tocan crisis como esta y no estamos con la capacidad de enfrentarlas porque tenemos un montón de rezago e infraestructura que reduce esto. Ahora bien, nosotros somos dependientes hoy día más que antes de los insumos extranjeros. Por ejemplo, nosotros compramos maíz para la producción de una serie de productos que van al mercado y que no es suficiente la producción nacional, pues de repente podemos establecer un buen y agresivo plan para incrementar la producción nacional, y eso es una cosecha de 6 meses. Podemos empezar a trabajar en ese tipo de cosas, pero la verdad es que muchos de los insumos que nosotros importamos, como empaques de plástico, cartonería, aditivos para la industria, hierro para la construcción, y podemos hablar toda la matriz insumo-producto, y somos muy dependientes del extranjero. Entonces, esa dependencia nosotros no podemos controlar los precios internacionales y menos los transportes. Así es que deberemos asumir como sociedad el sobrecosto y la escasez que viene en esos tiempos. ¿Que es temporal? Sí, va a ser temporal. ¿Qué tan temporal? Pues los expertos dicen que va a durar hasta
julio del año entrante. Así es que veamos, tenemos que ser muy creativos en cómo tener que ahorrar en las cuentas del gasto general del país, porque esto va a succionar muchas más divisas para la importación, que bien es cierto, como lo que dijo Olaf, entran masivamente por remesas familiares. Ahí hay equilibrios que empezar a ver. Nos quedan 30 segundos y le quiero hacer la misma pregunta a los tres. ¿Cuál es la perspectiva de crecimiento de la economía nacional que tendrían para el 2022 con este contexto internacional? Licenciado Chávez, empezamos con usted. Gracias. Bueno, la verdad que la miro más cercana al 3.5, dado que las condiciones no son tan favorables porque no van a existir estímulos monetarios como los que vimos en 2020 y realmente no se ve algún otro factor que mejore el clima internacional. Doctor Dittmark. Yo creo que este año va a sorprender a lo positivo por las remesas y la construcción, pero el año que viene vamos a tener un panorama difícil y vamos a estar creciendo por debajo del ritmo usual. Licenciado Lax, cerramos con usted. Este año nos estabilizamos alrededor del 3,5, porque este último semestre no va a estar nada fácil. Va a haber motores, eso sí, hay motores en la economía, pero hay otros que están retrasando. El año entrante, el rebote del 2021 se va a estabilizar alrededor también de 3%. Esa es la bola de cristal, ¿verdad? Así es que ahí vamos con nuestras predicciones. Vamos a ver si se cumplen. Muchísimas gracias a los tres por sus comentarios y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.